oración. Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración era una parte, no era todo, porque vemos que la oración también se limita dependiendo de quiénes somos, cómo estamos, qué hacemos. La oración en sí misma no funciona si no perseveramos en la doctrina, si no tenemos comunión unos con otros y si no reconocemos la necesidad de unidad, tampoco podemos perseverar. La oración, fuente de poder, pero con principios también. Una de las cosas que vemos aquí en Hechos, que nos llama la atención, y es la vida de los primeros cristianos. Cuando vino el Espíritu Santo, hubo una revolución espiritual, una transformación en Jerusalén. No sé cuántos habitantes habría, no me he parado a mirarlo, pero posiblemente cuántos habitantes habría en Jerusalén, no sé, 400.000 habitantes. 3.000 varones se convirtieron, luego se convierten 5.000. Imaginémonos la revolución de familias, de personas trastocadas y transformadas por el Evangelio en Jerusalén. Así que había una revolución espiritual. Y esto solamente porque había unos pocos en el aposento alto buscando la unción y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el milagro de la presencia de Dios, del poder de Dios en una iglesia o en un lugar donde Él se manifiesta. Las cosas se transforman. Es como la dinamita. La dinamita cuando explota, pues se da cuenta uno de los efectos que produce, no solamente el ruido, las ondas sonoras y la destrucción que produce. Pero la dinamita, que es el Evangelio y el poder del Espíritu Santo, también produce una onda de choque poderosa que transforma, puede transformar a nuestra sociedad. Y dice que sobrevino temor a toda persona. Algo estaba ocurriendo extraordinario que nunca antes habían visto. Y eso producía temor, cierto temor. ¿Qué está aconteciendo? Las personas están siendo transformadas, cambiadas. Algo extraordinario está haciendo. Vemos la curación de un cojo y vemos las sanidades y milagros. ¿Y qué está aconteciendo? ¿Qué está ocurriendo? Algo extraordinario. Eso es el poder de Dios y es la unción poderosa del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Había temor, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas. O sea que las maravillas y las señales eran hechas. Había evidencia de algo milagroso. Y lo milagroso solamente lo puede hacer Dios. Y eso es lo que hace que la gente se fije también y piense que eso que es extraordinario tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Parecía que todo se había terminado en la tumba, pero sin embargo Él resucitó. Y parece que los propósitos y lo que Jesús habló a sus discípulos no se cumpliría, pero se estaba cumpliendo. Y dice que todos los que habían creído, estaban juntos. Y dice que tenían en común todas las cosas. También dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos los que repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego sigue diciendo que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que perseveraban unánimes en el templo, tiene que ver que seguían orando, seguían perseverando en oración. Y luego veremos un poco la importancia de la perseverancia, porque no es que a veces ocurre algo y ya está, sino que ocurre algo y hay que perseverar en aquello que Dios está haciendo, ¿no? Dice que alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, pero sin embargo sabemos que también tenían enemigos. Cuando Dios se mueve y la iglesia anda en el Espíritu Santo, también el enemigo levanta enemigos y obstáculos y dificultades. Pero vemos que luego ellos seguían orando y perseverando y que pudieron superar los envites de una sociedad también que tenía que ver con los religiosos, fariseos y saduceos, y
y que pudieron perseverar a pesar del temor que les querían infundir. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto también es una realidad del avivamiento, de un despertar espiritual. Es el Señor el que añade, no es el ministerio, no es la iglesia, es el Señor quien añade los que han de ser salvos. Aleluya. Él añade, y es por su poder y por su gracia y la unción del Espíritu Santo sobre esa tierra. Es el Señor quien añade los que han de ser salvos. Entonces vemos también que la transformación de las personas tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Es curioso que solamente esto lo puede hacer también el poder y la unción del Espíritu Santo. Yo creo que en esa época la sociedad era una sociedad como la nuestra, hedonista, egoísta, buscando solamente los placeres, buscando cómo hacerse ricos, buscando las posesiones, buscando la mejor casa, buscando el mejor puesto, buscando lo mejor para vivir de la mejor manera. Pero sin embargo dice que cuando vino ese despertar espiritual, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto solamente lo puede hacer la obra de gracia en cada corazón. ¿Por qué? Porque la generosidad es algo que no está en el corazón del hombre. Es algo que lo promueve el Espíritu Santo. La compasión no está en el corazón del hombre, es algo que lo promueve en el Espíritu Santo, hasta cierta medida, ¿no? El interesarse por los demás y por los que tienen necesidad no está en el corazón del hombre. El hombre busca lo suyo, pero cuando la unción y el poder del Espíritu Santo vino, ¿qué ocurrió? Ocurrió que había una transformación del egoísmo a la generosidad, del egocentrismo a interesarme por las necesidades de los demás. Claro, algunos dicen, esto lo podemos aplicar ahora. No estoy diciendo eso, que lo vamos a aplicar ahora. Estoy diciendo algo que realmente ocurrió porque vino el Espíritu Santo. No es algo que lo promocionaban los hombres, es algo que lo promocionó Dios bajo su unción. Y la gente se desprendía generosamente, con alegría, con sencillez, se preocupaban del pobre, del necesitado. Y eso es algo también que Dios lo hace. Y eso es algo también que lo necesita esta sociedad. Y es algo también que la Iglesia también deberíamos de aprender a compartir con el que padece necesidad. Usar los recursos que Dios nos da para compartir con el que padece necesidad. Así también nos lo enseña la Biblia. Y eso, ¿qué es? Es el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Entonces nosotros, nuestra característica es que vamos a guardar, porque quiero comprar, porque quiero comprar, porque quiero comprar. Quiero adquirir, quiero ir, quiero gastar, ¿no? Pero el Espíritu de Dios en nosotros produce también otro carácter. Es el carácter de dar generosamente. Dios ama al dador alegre. Y Dios nos enseña en la Biblia que tenemos que aprender a dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Claro, esto en la sociedad no concibe. No, es mejor que yo reciba. ¿Por qué voy a dar? Si yo recibo tengo más, ¿no? Entonces, la importancia de que en el reino de Dios nosotros como creyentes tenemos que ser generosos, tenemos que dar. Pero eso lo hace Dios también. Dios dice que la Biblia nos enseña que no debemos de dar a la fuerza, sino generosamente. Una cosa es dar por imposición o dar porque, tengo que dar, me tienen que ver los demás que doy. Y otra cosa es que das, porque realmente hay algo que el Espíritu Santo produce en ti para servir, para dar, para edificar. Y la Biblia nos habla del reino de Dios. Y nosotros tenemos que ser generosos con el reino de Dios. No nos tenemos que guardar lo que el Señor quiere que nosotros demos con alegría. No importa que no tengamos mucho. El principio de la palabra de Dios es que es un principio que tiene que ver que yo tengo que dar en relación a cómo Dios me ha prosperado, dice la Biblia.
cómo Dios te ha prosperado. Sabes que es Dios el que te prospera, no pienses que eres tú, es Dios. A veces pensamos que lo que tenemos es nuestro y la Biblia dice, todo lo que tenéis no es tuyo, es un préstamo. Tú eres administrador de lo que Dios te ha dado. La viuda dio un poquito y para Jesús dio más que todos los que estaban dando en el templo. ¿Por qué? Porque ella dio con alegría, dio con gozo, dio con una perspectiva del reino de Dios, de la voluntad de Dios, que ella tenía que desarrollar. Y Jesús lo vio y dijo, esta mujer ha dado 2 dracmitas, pero ha dado más que todos, porque el valor no es la cantidad, es la calidad con lo que damos. Aleluya. Por eso no importa que tengas poco, dale al Señor como Dios quiere que Él, según te haya prosperado, dale con alegría, dale con gozo. Entonces esto es algo que Dios lo hizo, se desprendían de sus posesiones, pero vemos una pareja, Ananías y Zafira, que lo que quería es sorprender a la comunidad. Y no dice que dieron, pero no dieron, y el juicio de Dios vino sobre ellos, ¿os acordáis? Querían sorprender, ¿no?, a la gente. Y dice que vendió también su heredad, pero sustrajo del precio. Y Pedro le dijo, Satanás ha entrado en tu corazón, mientes al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola. Lo que habrían hecho mejor es no haber dado nada y haber seguido con su egoísmo, ¿no? Pero sin embargo, ellos quisieron mentir y al Espíritu Santo no se le puede mentir, ¿no? Entonces también algo que Dios hace en nosotros, cuando la unción y el poder de Dios en nosotros viene, somos personas que el Señor también nos transforma en cuanto a nuestra economía, miramos el reino de Dios, las necesidades de los demás, y eso hace que nosotros metamos la mano en el bolsillo y seamos amorosos con los demás y podamos compartir con el que padece necesidad. Bien demos a misiones, bien demos a la iglesia, para el ministerio de la iglesia, bien demos para ofrendas de catástrofes o lo que sea, ¿no? Y eso es importante. No solamente la transformación vino por la salvación de los perdidos, la transformación vino por el egoísmo que había en el corazón del hombre. Empezaron a darse cuenta que los demás estaban con necesidad y tenían que compartir con el que tiene necesidad. Pero bueno, una de las cosas que vemos aquí es que oraban y oraban. Cuando estaban ahí en un conflicto con los saduceos, dice que los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestro Dios es un Dios soberano. Estaba leyendo estos días en Reyes, la historia de los reyes, y me estaba dando cuenta que cuando parecía que el pueblo de Israel estaba extinguido, ya parecía que Israel estaba extinguido, el reino mesiánico que había sido profetizado desde principios del Antiguo Testamento, parecía que la palabra de Dios ya no se iba a cumplir, que no iba a haber ese rey, ese Mesías prometido a través de David. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, extinguido con los asirios, con los babilonios. ¿De dónde sacará Dios una respuesta para que sus planes y sus propósitos y sus promesas se cumplan? Pues Dios lo hizo cuando parecía que todo estaba destruido. Así que Dios es un Dios que tiene bajo control todas las cosas, no se le escapa absolutamente nada. La tierra se está deteriorando, el mundo se está cayendo, estamos destruyendo el planeta Tierra con la contaminación. Las guerras parece que se están levantando cada vez más. Parece que no hay, la gente lo dice, no hay un futuro muy cierto, es todo muy incierto. Parece que todo está ahí como, a ver, ¿qué ocurrirá? Si podremos que la creación dure un poco más o no. Pero sin embargo el Señor es el Señor del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Es el Señor, Él es el que tiene el control.
y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y entonces están orando los creyentes, ¿no? Porque están en una lucha tremenda. Algunos les metieron en la cárcel, les azotaron y siguieron compartiendo el Evangelio. No pudieron reprimir lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en ellos. Era imposible apagar el fuego de Dios en sus corazones. Y una cosa es cierta, que no puede apagarse el fuego de Dios en un creyente que está cerca de Dios. No lo pueden apagar, es imposible. No se puede apagar el fuego de Dios en nuestro corazón si lo mantenemos en llamas. Nadie puede apagar. Y ellos estaban clamando una tremenda lucha. Y le dicen, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y le dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de nuestro santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, aquí hay como otro Pentecostés, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros no solamente para que, qué feliz estoy, qué alegre estoy, qué contento estoy, qué maravilloso es Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. El Espíritu Santo no viene para satisfacernos, para dejarnos ahí en una aureola y en una bola de cristal donde estamos ahí en las nubes, ¿no? ¿Qué va? Él nos equipa para seguir con el propósito de Dios en nuestra vida. Y a veces estamos equivocados. El Espíritu Santo no viene para responder solamente a nuestros problemas, dificultades, sino viene para que nosotros sigamos haciendo la obra de Dios. Y si no lo entendemos así, estamos equivocados. ¡Ay, qué culto más maravilloso! La presencia de Dios me tocó y aleluya. Pero luego la obediencia y la perseverancia es algo que Dios espera de nosotros, ¿no? Cuando viene la lucha, no tiras la toalla, empiezas a pelear la batalla en oración y sales adelante en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios hará las cosas en las dificultades, la opresión, los muros que están delante de ti? No importa, es algo de Él. Tú le tienes que decir, Señor, yo quiero hacer tu obra, ábreme las puertas, quiero hacer tu voluntad. Muéstrame tu gracia, tu poder, para que yo pueda seguir adelante. Y es así como se hace. La oración, fuente de poder. Una manifestación de que es interesante. Bueno, dice que les cogieron a los apóstoles y algunos, después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Hay algo que el enemigo de nuestras almas no quiere hacer, es que nosotros frenemos nuestro llamado de Dios hacia las personas. Cuando estamos a gustito nosotros mismos y estamos así, ¡ay, qué bien estoy, no tengo problema!, ¿no? Entonces Jesús dice, ¡ay de vosotros los hombres cuando los hombres hablen bien de vosotros y no tengáis problemas! Entonces ocurre algo. Es que no eres enemigo, te has aliado. Y si eres un aliado, pues ¿qué ocurre? Pues el enemigo no se mete contigo, te da 2 palmaditas y te dice, bueno, sigue adelante, vas bien, qué buen creyente eres. Pero si tú haces lucha y batalla, pues entonces vas a tener problemas. Pero esa es la identidad del cristiano comprometido, que tiene luchas, que tiene problemas, que tiene personas que se levantan a su alrededor, contradicciones, cuando queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. El primer mártir fue Esteban, pero ¿cómo murió este hombre? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría poder entregar nuestra vida como este hombre? Pusieron testigos falsos contra él. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Realmente estaba
en una unción poderosa de Dios que estaba transformando esa sociedad, estaba siendo como una punta de lanza, pero el enemigo va contra aquellos que están siendo útiles a Dios. Y entonces, Esteban, la historia de Esteban es interesante, pero dice que Esteban, versículo Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Y ahí estaba entregando su vida. ¿Por qué? Él entregó su vida con ese gozo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No le importaba tanto que él iba a partir. Seguramente tenía muchos intereses en esta vida, como tú y yo. Muchas cosas, muchos intereses personales. Pero sin embargo, bueno, el Señor permitió que Esteban fuera muerto, Pedro encarcelado y liberado. Los propósitos de Dios no los entendemos. Pero sí que vemos que aún Esteban vio la gloria de Dios. La unción del Espíritu Santo hace que nosotros seamos capaces de sufrir. No importa el sufrimiento, lo que importa es Cristo y hacer su voluntad. Y dijo él mismo: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dice que dieron grandes voces y taparon los oídos, arremetiendo contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Bueno, la unción del Espíritu Santo no solamente hace que nos quita el temor, nos quita la apatía, la indiferencia, la falta de fe, la falta de visión espiritual. No solamente nos puede sanar, restaurar, sanar las heridas y otro tipo de cosas, ¿no? Lo que Él es lo que nos equipa para seguir dando testimonio de Jesús. Y para que no perdamos la visión de que realmente Jesús dijo: no los quites de la tierra, guárdalos del mal. ¿Por qué? El Señor oró que no nos quitaría de este mundo. Porque nosotros tenemos el mensaje que salva al mundo. Por lo tanto, para llevar ese mensaje necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y es la única forma de poder hacerlo. Y ser capaces de hacer eso, ¿no? Y no solamente eso, sino ser capaces de sufrir por el Evangelio. La Biblia habla de que tenemos que sufrir por el Evangelio. No, yo creo que nosotros tenemos que ya hacer un antes y un después y decir: yo tengo que sufrir por Cristo. El sufrimiento no me lo va a quitar nadie. Es más, el Señor me ha dicho que voy a sufrir. Por lo tanto, cuando sufro por Cristo, entonces Pedro dice que entonces el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y ese glorioso Espíritu de Dios hace que nosotros seamos capaces de soportar en las pruebas más difíciles, en los momentos más angustiosos, en las situaciones de más crisis. Podemos soportar porque el poder y la unción del Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Y podemos ser victoriosos. Así que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, no para sentirnos bien, ser felices, que lo vamos a hacer, pero nos va a equipar para todo el consejo de Dios, todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Yo creo que me estáis entendiendo y es bueno que recapitulemos esto, ¿no? Después, más adelante, hay más en relación en Hechos, ¿no? a la obra del Espíritu Santo. El otro día hablamos de algunas anécdotas. ¿Y por qué no puede ser la nuestra? El Señor es el mismo, no ha cambiado. ¿Sabes quiénes son los que cambian? Nosotros. El Señor no ha cambiado, es el mismo. Somos tú y yo los que cambiamos y los que no permitimos que a veces la obra de Dios se cumpla. O porque no hay quebrantamiento, porque no hay humillación, porque solamente nos aferramos a nuestros intereses y a nuestros propios pensamientos y no rendimos nuestro corazón. El Señor es el mismo, no ha cambiado. Y hemos visto a lo largo de la historia personas, iglesias, instituciones que Dios ha usado poderosamente y que las usó porque también hubo previamente un tiempo de oración, ¿no?
No podemos controlar a Dios, solamente podemos esperar en Él y que Él haga, y que nosotros como iglesia también podamos ver dónde está Dios moviéndose. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Porque cuando estamos orando, intercediendo, clamando a Dios, de repente Dios puede empezar a hacer algo, pero todos lo tenemos que identificar y ver, ¿no? Lo que Dios quiere hacer, ¿no? Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento en relación a la oración es muy diferente a la oración de lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de que las personas se dirigían a Dios, ¿no?, como apelando a sus promesas y al carácter que Dios estaba revelando en el Antiguo Testamento, pero solamente el Espíritu Santo vemos que se movía sobre los reyes, sacerdotes, profetas y jueces. Se movía sobre ellos. Ellos tenían la palabra de Dios y traían la revelación al pueblo. El pueblo obedecía y Dios apoyaba y bendecía su obediencia. En el Nuevo Testamento vemos que esa oración cambia, ¿no? Es una oración que tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Mateo 6, 9 dice que Jesús dice: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que los creyentes ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos orar a Dios como nuestro Padre. Cuando hablamos de nuestro Padre, hablamos de algo muy cercano, muy familiar, algo muy íntimo, además algo muy afectuoso y amoroso, ¿no? Así es, la oración va dirigida a nuestro Padre. La oración, como en Hechos de los Apóstoles, nos enseña que dependemos de Él, que solos no podemos. Por eso a Dios le gusta que oremos, porque en ese lugar de oración es el lugar donde nosotros sabemos que tenemos que estar, porque nuestra vida no depende de nosotros, sino depende de Él. Así que cuando nos sometemos a Dios en oración, estamos diciendo a Dios que dependemos de Él, que al ponerla en práctica le decimos que, Señor, sin ti nada podemos. Cuando no oramos y pensamos que nosotros con nuestra sabiduría podemos hacer las cosas, fallamos, porque no se trata tanto de nuestra sabiduría, se trata más del poder y la gracia de Dios operando en nosotros a través nuestra y a nuestro alrededor. Por eso nada podemos sin Él. Es interesante ver que esta dependencia la vemos en Jesús, el ejemplo a seguir. Jesús dejó su gloria y se identificó con nosotros en su humildad. Y Él mismo se quedó dependiente de Dios. Siendo Dios, se humilló, tomó parte de nuestro cuerpo como nuestro cuerpo, se identificó con nosotros y se hizo sobre la tierra dependiente de Dios. Se hizo dependiente de Dios. Entonces esa dependencia es una dependencia que Él mismo dijo en Juan 5, 19 y también 30. Lo dice en varias ocasiones, que el Hijo nada puede hacer por sí mismo, Jesús lo dijo, sino todo aquello que ve hacer al Padre. Jesús mismo era dependiente, dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo, lo que el Padre me dice es lo que debo de hacer. Y esa dependencia que Jesús tenía es la que le llevó al éxito, es la que le llevó a cumplir los propósitos y planes de Dios. No se torció ni un milímetro del plan que Dios tenía para su vida, no se torció, se aferró a los propósitos de Dios, se agarró al plan perfecto y no dijo: voy a hacer lo que yo quiera, no. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro, cuando vemos ahí la copa, ¿no?, que, Señor, si es posible, que quita de mí esta copa. Claro, a Jesús no le gustaba el sufrimiento tampoco. A ti te gusta, a mí tampoco. Pero si tú tienes que sufrir por Cristo, porque tienes que a través del sufrimiento cumplir los propósitos de Dios, di a Dios sí. Porque si no te vas a desviar. Alcanzar los propósitos de Dios es igual a que tenemos que sufrir. Y tenemos que aprender a decir: sí, Señor. Bueno, Señor,
Por eso que cuando hay dos boxeadores en el ring, ¿no?, y uno sabe que va a perder, le están dando una somanta de golpes, sabe que va a perder, ¿y qué hace? Que el entrenador tira la toalla y le dice, déjalo ya porque vas a perder. Hermanos, no tenemos que tirar la toalla, tenemos que creer en aquel que nos llamó y que es poderoso para vencer cualquier gigante, circunstancia, situación, adversidad, porque el poder y la unción del Espíritu Santo está sobre ti y entonces estás equipado para vencer a través de la oración y de la búsqueda de Dios. Es la forma, no hay otra. A veces cogemos nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría personal. ¿Y qué hacemos? Que en vez de recorrer el camino que Dios quiere que recorramos, nos vamos a un lado. Y nos vamos a un lado y nos desviamos de los propósitos de Dios. No queremos enfrentar nuestra realidad. Y lo que ocurre es que acabamos mal, ¿no? Si Jesús habría dicho, bueno, Señor, esta copa no la quiero beber. Lo demás sí, pero esta copa déjalo. Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso que nuestras luchas tienen propósito, nuestras frustraciones, nuestra opresión, la opresión que a veces sentimos con el enemigo, tiene propósito, porque después de eso Dios nos da también tiempos de refrigerio y podemos vencer y seguir en los propósitos de Dios. La dependencia de Jesús constante y total del Padre no solamente era una dependencia espiritual. ¿Os acordamos? Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús decía, mañana no sé dónde voy a dormir. Tú y yo sabemos dónde vamos a dormir, tú y yo sabemos qué vamos a comer. Jesús no sabía dónde va a dormir, qué va a comer o no va a comer, y a veces no comía porque estaba cumpliendo con los propósitos de Dios. La dependencia no solamente espiritual del Padre, sino física. Dependía físicamente de Él. En el desierto, cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿por qué Jesús tuvo que ir allí al desierto a ser tentado por el diablo? Porque allí tenía una batalla y esa batalla la ganó. ¡Aleluya! Y en vez de cogerle y decir a las piedras que se conviertan en pan, dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Nosotros habríamos convertido las piedras en pan y habríamos salido del desierto derrotados en vez de victoriosos. ¿A que sí? Y esa roca, qué bueno que salga agua, ¿no? Tenemos poder a veces para hacer esas cosas, pero tenemos que discernir también y entender que hay una lucha y tenemos que ir en esa dirección y pasar por lo que tengamos que pasar, no buscando nuestra propia justificación o mis propias verdades, sino lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que importa. Dependencia no solamente espiritual, dependencia física. La victoria contra Satanás, Jesús la obtenía en la oración. Vemos que en muchas de las oraciones de Jesús antes del endemoniado gadareno o antes de llamar a sus discípulos, Él estuvo en el monte orando. Cuando el otro día hablábamos que ora a tu Padre en lo secreto, porque si tu Padre lo ve en lo secreto, Él te compensará en público. La oración es en secreto, la respuesta es en público. La oración es algo que hace que nuestra vida diaria sea milagrosa, la oración. O sea que Jesús, antes de cualquier acontecimiento, iba por delante de la oración. Él estaba en el monte, cuando Él vino del desierto también, dice que vino en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Vemos que ahí, en esa lucha espiritual, Jesús obtuvo la gracia y el poder de Dios, ¿no? La elección de los discípulos. Aún antes de venir, ¿no?, Jesús a este mundo, ya estaba profetizado, ya desde Génesis, que ibas a herir
es que Satanás le iba a herir en el calcañar a Jesús, pero Jesús le iba a herir con una herida mortal a Satanás en la cabeza. Y ya Jesús se ve, tanto en los Salmos también como en Hebreos, habla de que Jesús está diciendo al Padre: Señor, he aquí, hágase tu voluntad, me preparaste cuerpo, pues yo quiero hacer tu voluntad, Señor. O sea que ya en el cielo había una intercesión y un clamor por ti y por mí. Y ese clamor, porque no se le ocurrió de repente a Jesús decir: bueno, Padre, yo voy a ir a la tierra porque veo que estos hombres están perdidos. No, Él estaba ya con un espíritu de intercesión y de disposición desde la caída de Adán y Eva, desde antes de los fines de los siglos, antes del comienzo de los siglos. Ya estaba ya preparado el Cordero, ahí en Apocalipsis lo vemos. Y esto es algo maravilloso, algo que nuestra mente no podemos entender, pero que la realidad es que el plan de Dios se cumplió en Jesucristo, porque Jesucristo estaba preparado y dispuesto a venir como un bebé. La oración no solamente es algo que tiene que ver con un antes, sino también con un durante, ¿no? Durante el momento que estamos pasando. Y también con un después. Cuando obtenemos victorias decimos: oh, qué bien, no, ya está. No, pero las victorias que Dios nos da las tenemos que guardar, porque el enemigo te las puede robar. Y vemos eso también en la palabra de Dios. Satanás trata de diluir nuestras victorias, no hacerlas efectivas, para lo cual Dios las ha destinado. Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía que el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Qué va a devorar? Aquello que tú has construido. ¿Qué va a destruir? Aquello que tú has edificado en Dios. Si no velas, si no lo cuidas, pues también el enemigo quiere destruirlo. ¿Y cómo no lo va a hacer? Orando. La oración, como nos enseña la Biblia, es algo que tenemos que hacer para velar y orar, para que el diablo no robe lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, aquí dice que dice Pablo que nadie se inquiete por las tribulaciones que estamos pasando, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Está hablando los tesalonicenses y Pablo estaba pensando: ¿cómo estarán aquellos tesalonicenses que yo he levantado, que yo he predicado y Jesús les ha salvado? ¿Cómo estará su fe? Dice: porque no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. No sé, algunos de nosotros, no sé si tú te identificas con esto. A veces hay etapas en nuestra vida en la que dejamos que el enemigo pueda robar algunas facetas que habíamos conquistado. O quizás etapas en tu vida en la que igual llevas años que no sabes dónde estás, que el enemigo te ha robado la fe, el entusiasmo, la visión, la perspectiva, y que de alguna forma, como Pablo se sentía aquí, que en vano he trabajado con estos tesalonicenses, el diablo ha venido, les ha robado, el tentador ha robado su fe. Pero él dice que cuando Timoteo volvió a vosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordéis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios? Él dice que estamos orando delante del Señor noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Así que el apóstol estaba orando por los tesalonicenses, para que Dios les cuidaría y les guardaría, que no les engañaría, para que no se desviarían del camino.
Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que tenemos que alcanzar los propósitos de Dios a través de la oración. Tenemos que orar unos por otros. Pablo, en todas las cartas carcelarias y en las cartas pastorales, él pide oración por sí mismo. Él pide oración por sí mismo. Sabía que no era un superhombre. Os pido oración a los filipenses, a los colosenses, para que nuestro ministerio sea efectivo, para que prediquemos la palabra de Dios con gozo, para que el enemigo no nos haga estorbo, para que el Dios nos guarde de los maleantes que hay. Pedía oración. ¿Para qué? Para que ellos podrían, bajo la gracia de Dios, poder cumplir el ministerio que ellos tenían. Y pide oración. Y aquí vemos la humildad de Pablo. Pablo no se pensaba que era un superhombre, no se pensaba que era superior a los demás, no pensaba que él era más importante, sino lo que pensaba es que Dios le había llamado. Y eso era lo importante, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Para ir terminando, cuando alcanzamos algo en oración es algo importante entender que no son nuestros méritos, porque a veces hablamos pero no somos conscientes, porque es que oré mucho y entonces no. Sí que tenemos que orar y tenemos que orar con fe, pero tenemos que entender que no son nuestros méritos, que cuando conseguimos algo, alcanzamos algo, tenemos victoria en algo, salimos victoriosos, no son nuestros méritos. Nada tiene que ver con mi esfuerzo, tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz, el poder del Espíritu Santo que me hace capaz de ser y poder hacer ser lo que Dios quiere que sea. Y entonces el orgullo se te va. ¿Por qué? Porque sabes que sí, que tú has puesto tu parte, pero que nada tienes que ver. La victoria tuya tiene que ver con la victoria del Señor. Pedir en su nombre nos habla también que cuando pedimos, y Jesús nos enseña a pedir en su nombre, en la carta de Juan, capítulo 14, 13, 14 y en muchos más versículos de la misma carta de Juan, nos habla que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Lo que Jesús nos está tratando de decir es que cuando nos acercamos a Dios en el nombre de Jesús, significa que ese nombre es el nombre a través del cual yo puedo ser beneficiado y yo puedo alcanzar los propósitos de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra puerta, que solamente Jesús es la puerta. Y a través de Él podemos recibir no solamente aquello que necesitamos, que es lo que a veces generalmente pedimos más, sino aquello al cual Dios quiere que yo alcance en mi vida personal para la gloria de Dios. Eso es lo que nos hace pensar cuando pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús porque Él es la clave de mi éxito, de mi progreso, de mi marcha. Cuando oramos, ¿no?, también en el nombre de Jesús, ¿no?, podemos pensar que la oración que nosotros hacemos debería de ser la misma oración que hace Él. Cuando antes hemos hablado de que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. La Biblia nos enseña que si alguna cosa pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos la dará. Pero puede haber cosas que estamos pidiendo y Dios no nos la da, porque no es la voluntad de Dios. Y tenemos que entender eso, que la oración nuestra debería ser también la oración de Jesús. Tener en nuestro corazón sus anhelos y sus deseos sería algo muy interesante, porque sabríamos que estamos golpeando en los propósitos de Dios, cuando tenemos en nuestro corazón nuestros anhelos, nuestros deseos, que Él contestará. Santiago 4:3 dice que Dios no contesta las oraciones egoístas. Dice que pedís, pero pedís mal. Y le dice Santiago, es que pedís para vuestros deleites, para vuestros gustos, para vuestros caprichos, pero Dios no nos contesta, ¿no? A veces pedimos, Señor, ¿qué casa compraré? Señor, ¿qué novia me darás? Señor, y eso está bien. Señor, ¿qué coche me voy a comprar? Señor, prospérame económicamente, dame un trabajo. Claro, ahí se aplica. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y las demás cosas Dios te las dará por añadiduría. ¿Sabes qué es interesante? Que te puedes librar de un montón de oraciones obedeciendo a Dios, porque todas esas cosas que tú necesitas Él las dará. Y yo entendí así también un día, hace años. Digo, Señor, lo que yo necesite tú me lo darás. Yo no voy a orar demasiado por lo que yo necesito. Porque yo sé que si estoy haciendo tu voluntad y estoy en tus propósitos, las demás cosas, las que sean, tú las darás. Las que sean, no importa, tú las darás. Y las darás en su tiempo. El reino de Dios es más importante. Sin embargo, ahí en Santiago lo que está diciendo es que no estáis pidiendo más que para vosotros mismos. Si no se entiende el Evangelio, Señor, ayúdame, dame. Siempre estamos así, y no quiere decir que esté mal, pero que a veces nos podíamos librar de un montón de oraciones sabiendo que Él me las dará cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Señor, ¿qué número de lotería va a tocar para que me toque a mí? Señor, que gane mi equipo, o que gane el Barcelona, o que gane la Real. Oh, Señor, ahí estás viendo el partido, venga, que metan, Señor, que metan el gol. ¿No? Limitamos nuestras oraciones a nuestros caprichos. Y Santiago dice que no, Dios no responde porque estáis pidiendo para vosotros mismos. La oración tiene que ver con el reino de Dios. No es que Dios no se desentienda de nosotros. Dios nos dará en el momento oportuno aquello que necesitamos. Si se tiene que abrir los cielos, abrirán, para que tú seas beneficiado de los planes y propósitos de Dios para tu vida. ¡Aleluya! Es así, es así. Bendito sea su nombre. Tampoco hagamos de la oración un medio o un fin en sí mismo, sino es un medio. ¿Por qué? Y con esto termino. Es un medio que nos lleva a Dios en humildad y debe ser el objeto, Dios debe de ser el objeto de nuestras miradas, de nuestros afectos, y no buscar lo nuestro, sino lo que es de Él. No buscar lo nuestro, sino lo que es de Él. Entonces, tenemos que revolucionar nuestra vida de oración. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a cambiar términos en nuestra vida de oración, a cambiar conceptos de la vida de oración, a pensar realmente cuál es tu corazón, cuáles son tus pensamientos, por qué tengo que orar, qué quieres de mi vida, y empezar a hacer su voluntad. Puede haber momentos que lo vemos difíciles, y eso es así también. Puede haber situaciones que dices, es imposible, yo no voy a poder rendir mi corazón, quizás ataduras, problemas, y que no encuentras a veces el espacio para realmente desarrollar tu vida de oración y entender los propósitos de Dios. Pero no es imposible, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. La motivación en esta mañana es que nosotros podamos realmente orar más, buscar más a Dios, no pensar tanto en nosotros mismos, en nuestros problemas, porque eso nos carga. Lo que nos libera es dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones y las necesidades que podamos tener. Señor, tómalas, no me voy a preocupar más de ellas. Yo me voy a ocupar en cuál es tu voluntad y hacer tu voluntad. Las demás cosas tú las harás. Esa es la oración de fe y de confianza en Dios. Es más importante el reino de Dios que nuestras necesidades. Y cuando lo pesamos en la balanza y elegimos nuestras necesidades en vez del reino de Dios, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Bueno, espero que haya sido de bendición y que el Señor nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que tú nos ayudes a digerir esto, que lo pongamos en práctica, que cumplamos tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos, yo te pido que les bendigas, les ayudes. Siempre lo he dicho, que ellos me superan en todo y que ellos son importantes, Señor, de tremendo valor para ti. Bendíceles, anímales, ayúdales. Ayúdanos a digerir, Señor, esta realidad de la oración, la búsqueda de ti, Señor.
en el nombre de Jesús. Y bendice lo que resta de este día. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, bajo tu unción, bajo tu presencia. Amén.